Buenas tardes, el grupo de nosotros es Olmes Adriana Espinosa, Carmen Sánchez. En este caso vamos a hablar de lo que es histograma. ¿Qué es un histograma? Es un inventario de número de píxeles que cumple con el valor que hay entre 0 y 255. Hallamos así a la herramienta de trabajo que nos permite ver los picos de niveles de brillos, colores, tonos, etc., el cual nos ayuda a visualizar un umbral de mejor forma y con conceptos claves basados en fórmulas. Y vamos a ver qué es un histograma. Aquí hemos representado un histograma como tal, el cual representa una imagen cuya imagen tiene un fondo, un objeto. Aquí dice que es el umbral, pero pues también se le puede llamar ruido a lo que viene compuesto por la imagen cuyo fondo y tenga objeto. En esta imagen vemos un histograma haciendo el trabajo del umbral, ¿no? A una imagen a la cual nos define el fondo de la imagen, y el umbral también. En ese tipo de umbral decimos que puede existir el ruido, lo que está hablando ahora. Cuando hablamos de umbral, la umbralización es un método de segmentación. El objetivo es convertir una imagen en escala de grises a una nueva con solo dos niveles, de manera que los objetos queden separados del fondo. Aquí vemos una imagen el cual tiene objetos y un fondo oscuro, y lo que el histograma de la figura lo que hace es corresponde a una imagen compuesta de objetos claros sobre un fondo oscuro. Una forma de extraer el objeto del fondo es seleccionar un umbral de intensidad T, la vemos acá, de intensidad T, que separe los dos conjuntos. De este modo, cualquier punto x, y es igual que para el f función de x y función de y pertenecerá al objeto, en caso contrario pertenecerá al fondo. Si los valores de grises del objeto y el resto de la imagen difieren claramente, entonces el histograma mostrará una distribución bimodal con dos máximos distintos separados por una sola región vacía, con la cual se logrará una separación perfecta entre el objeto y el fondo, es decir, se establece un valor umbral ubicado en la región del histograma. Aquí vemos distintos valores y distintas técnicas. De esta forma vemos un umbral llevado a 169, y decimos también que hay técnicas como la de Auxo y K-medias, las cuales difieren de pronto en la selección del umbral, o sea, de pronto en los valores, en la cantidad de valores, estamos hablando de brillo o en los valores que le damos a los tonos. Aquí aplicamos un umbral a una foto normal, una fotografía, a una imagen. De esa forma queda aplicado un umbral a la imagen. Eso es todo, muchísimas gracias. Buenas tardes, el grupo de nosotros es Olmes Adriana Espinosa, Carmen Sánchez. En este caso vamos a hablar de lo que es histograma. ¿Qué es un histograma? Es un inventario de número de píxeles que cumple con el valor que hay entre 0 y 255. Hallamos así a la herramienta de trabajo que nos permite ver los picos de niveles de brillos, colores, tonos, etc., el cual nos ayuda a visualizar un umbral de mejor forma y con conceptos claves basados en fórmulas. Y vamos a ver qué es un histograma. Aquí hemos representado un histograma como tal, el cual representa una imagen cuya imagen tiene un fondo, un objeto. Aquí dice que es el umbral, pero pues también se le puede llamar ruido a lo que viene
compuesto por la imagen cuyo fondo y tenga objeto. Eh, Esta imagen vemos un histograma haciendo el trabajo del umbral, ¿no? A una imagen a la cual nos define el fondo de la imagen y el umbral también. En ese tipo del umbral decimos que puede existir el ruido, lo que está hablando ahora. Cuando hablamos de umbral, la umbralización es un método de segmentación. El objetivo es convertir una imagen en escala de grises a una nueva con solo dos niveles, de manera que los objetos queden separados del fondo. Aquí vemos una imagen el cual tiene objetos y un fondo oscuro, y lo que el histograma de la figura lo que hace es corresponde a una imagen compuesta de objetos claros sobre un fondo oscuro. Una forma de extraer el objeto del fondo es seleccionar un umbral de intensidad T, la vemos acá, intensidad T, que separe los dos conjuntos. De este modo cualquier punto x, y es igual que para el función de x y función de y pertenecerá al objeto, en caso contrario pertenecerá al fondo. Si los valores de grises del objeto y el resto de la imagen difieren claramente, entonces el histograma mostrará una distribución bimodal con dos máximos distintos separados por una sola región vacía, con la cual se logrará una separación perfecta entre el objeto y el fondo, es decir, se establece un valor umbral ubicado en la región del histograma. Aquí vemos distintos valores y distintas técnicas. De esta forma vemos un umbral llevado a 169 y decimos también que hay técnicas como la de Auxu y K-medias, las cuales difieren de pronto en la selección del umbral, o sea, de pronto en los valores, en la cantidad de valores, estamos hablando de en brillo o en los valores que le damos a los tonos. Aquí aplicamos un umbral a una foto normal, una fotografía, a una imagen. De esa forma queda aplicado un umbral a la imagen. Eso es todo. Muchísimas gracias. En este video tutorial vamos a hablar de Alias. Alias es el acrónimo de Asynchronous JavaScript and XML, es decir, JavaScript y XML asíncrono. Este término se presentó por primera vez en el artículo Alias: A New Approach to Web Application, publicado por Jesse James Gary en el 18 de febrero de 2005. La conclusión de Alias es que es una técnica que permite la comunicación asíncrona entre un servidor y un navegador en formato XML mediante programas escritos en JavaScript. Aquí vemos una imagen de cómo Alias hace énfasis en el servidor y el cliente. Dice que Alias petición desde el cliente al servidor como consecuencia de eventos generados por el usuario o el sistema. La respuesta del servidor da lugar a cambios en la web sin necesidad de que ésta se recargue. Aquí vemos cómo interactúa XML y la misma página cambia ante los ojos del usuario sin recargarse. Ese es el servidor, aquí está el cliente, usuario. Ese es un código de archivo index, más o menos para ver cómo se aplica Alias con Java. Lo mismo que en HTML5. Tiene su header, su title, el meta, el link y el script.
Antes de ver las ventajas, vamos a decir que Ajax es el principal objetivo de intercambiar la información entre el servidor y el cliente navegador, sin la necesidad de recargar la página. De esta forma ganamos la usabilidad, experiencia y productividad del usuario final. Listo, vamos a ver las ventajas. Rapidez en la operación, menos carga del servidor, menos transferencia de datos cliente-servidor, menos ancho de banda, soportada por la mayoría de navegadores, interactividad, el usuario no tiene que esperar antes que lleguen los datos del servidor, esa es la interactividad, portabilidad, usabilidad y la velocidad que refiere debido a que no hay que recargar la página nuevamente. Si existen unas desventajas, decimos que se pierde el concepto de volver a la página anterior, por problemas con navegadores antiguos, no funciona si el usuario tiene desactivado el JavaScript en su navegador. Se requieren conocimientos sobre las tecnologías que forman Ajax, problemas SEO, los buscadores no indexan la información recibida vía Ajax. Consideraciones: cabe destacar que no es suficiente el hecho de utilizar Ajax para garantizar que tu aplicación web sea usable, rápida, etc. Es una técnica que favorece a ello, pero como todo en este mundo, el secreto está en el uso correcto del Ajax. Eso es más o menos la aplicación de Ajax y lo que se refiere a Ajax. Para saber también de Ajax tenemos que tener conceptos básicos como JavaScript, XML, para poder saber cómo se aplican estos conceptos con Ajax. Muchas gracias.